Señores, niñas, súcubes del ministerio de la fruta y de la verdura del tiempo. Pitágoras en boca de la metamorfosis de Ovidio. Tenemos un principio intrínseco, formal, eterno y subsistente, incomparablemente mejor que el que se han imaginado los sofistas. Aristóteles, el geocéntrico, que hablaba siempre de la atomización de la realidad, de la multiplicación de la sustancia y en consecuencia de su propia degeneración, padre del terror morboso, oscurantista, sórdido, de la leyenda de la muerte y de la degeneración de la que tanto han hecho uso diversas religiones, prostituyendo todo aquello que tiene de efímero la materia como una representación transitoria de la realidad que en esta cuerda, con la que en esta cuerda operamos. Aristóteles dice Ovidio, esta sustancia universal y eterna, que es incomparablemente mejor de lo que nadie se haya imaginado, ni tan siquiera en sus diferentes representaciones paradisíacas o en sus propias filosofías, cojas, ciegas, sordas y mudas aristotélicas, que tratan estas únicamente de los accidentes, ignorantes de la sustancia de las cosas, y que afirman que las sustancias son corruptibles porque llaman sustancia principal, primera y fundamentalmente a lo que resulta de la composición, lo cual no es más que un accidente que no contiene en sí ninguna estabilidad y verdad y se resuelve siempre en nada, debido a su naturaleza efímera. Cada vez que yo les digo que aquello que llamamos ciencia, que ya es cientifismo, degenerado de una filosofía natural, no hace más que verificar determinados mecanismos, valga la redundancia, mecánicos de algunos procesos naturales que, como sometidos a una materia bajo vibracional, son absolutamente efímeros e insustanciales a la hora de definir una realidad. Esa ciencia que ahora está definiendo cómo nosotros tenemos que vivir, lo que tenemos que comer, beber o pincharnos, no es más que un producto, una metástasis absolutamente aberrante y medievalista, en el mal sentido de la palabra, puesto que en el medioevo estaban mucho más avanzados que nosotros en determinados términos, o no, avanzada la palabra no es, estaban mucho más próximos a la sustancia universal de la que estamos hablando aquí, de la que habla Ovidio en boca de Pitágoras, o la que reivindicaba Giordano Bruno, reverberada en Spinoza, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora volveremos a hablar de Giordano Bruno, que es mi hereje favorito, o uno de tantos, pero continuemos con Ovidio y la metamorfosis. El gran error de considerar la realidad como sustancia corruptible. Y como si esa sustancia corruptible, que no es más que una manifestación efímera, fuera la sustancia principal, primera y fundamental a lo que resulta de la composición, siendo no más que un accidente circunstancial, pasajero y destinado a la transmutación en otras manifestaciones, puesto que no existe la muerte y la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Dicen que hombre ya es verdaderamente lo que resulta de la composición, que alma es verdaderamente lo que es perfección y acto de cuerpo viviente, o bien algo que resulta de una cierta simetría de complexión y miembros, por lo que no sorprende si dan tanta importancia estos aristotélicos
prostituidores de la realidad antecedente, pitagórico-platónica, reverberada del hermetismo. Dicen que es perfección y acto de cuerpo viviente o bien algo que resulta de una cierta simetría de complexión y miembros, por lo que no sorprende si dan tanta importancia y tienen tanto miedo a la muerte, puesto que solamente contempla como una realidad la materia. Tanto miedo ante la muerte y disolución como aquellos a quienes es inminente la ruina del ser. La naturaleza grita en alta voz contra esa locura. La propia naturaleza, que si en algo se distingue, es en su cíclica eternidad y en su eterno recomienzo. Así pues, la naturaleza grita contra esta locura en la que hemos basado nuestra civilización, asegurándonos que ni los cuerpos ni el alma deben temer a la muerte, porque tanto la materia como la forma son principios constantísimos. Raza, aturdida por el pánico a la fría muerte, ¿por qué teméis la estirpe? ¿Por qué las tinieblas y unos nombres vacíos, materia de poesía y amenazas de un mundo imaginario? Esa representación medievalista de la muerte, esqueletos, cadáveres putrefactos, oscuridad, hediondez, Lovecraftiana. Los cuerpos, creedlo, háyalos destruido con sus llamas la pira o la vejez con sus achaques, no pueden sufrir ningún mal, puesto que sencillamente transmutan. Las almas son inmortales y siempre, tras abandonar su sede anterior, son acogidas en nuevas moradas donde viven y habitan. Todo se transforma y nada perece. Interesante esta disquisición sobre el olvido o discontinuidad de la experiencia, porque muchas veces decimos, sí, en realidad a mí lo que me preocupa no es morir, lo que me preocupa es perder la conciencia de mí mismo, como si jamás hubiera existido. Bien, señoras con señores, absolutamente nada de lo que se manifiesta puede dejar de existir. Algunos lo llaman registros acásicos, otros pantomnesia, pero absolutamente nada de lo que existe puede dejar de existir. Por el hecho de existir es imposible de base que deje de existir, a menos que usted llame inexistencia a la transmutación de la materia física y espiritual. Pero eso ya es un prejuicio intelectual, ni siquiera moral, intelectual, de nuestra propia discapacidad como seres que perciben la realidad a través de 5 sentidos orgánicos para entender cuál es la magnificencia de la naturaleza cósmica y universal y divina de nuestra propia existencia. Por ello se generan todos esos mitos sobre el olvido, las aguas del leteo, por ejemplo. El olvido o discontinuidad de la experiencia, metafóricamente expresado en la succión de las aguas del leteo, ese lago en cuyas aguas uno se sumergía y emergía en absoluta amnesia de quién había sido, qué es lo que había hecho en vidas precedentes, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de vidas precedentes, obviamente nos referimos a reencarnación o incluso metempsicosis en su versión más hardcore, la que creía, por ejemplo, Giordano Bruno, no ya platónicos y posteriores, neoplatónicos, que pensaban efectivamente que las almas evolucionan y por lo tanto no pueden reencarnar en supuestos estadios anteriores. Bien, eso requeriría de una discusión ulterior que no vamos a abrir. No vamos a abrir aquí este melón ahora porque si no, no acabaríamos nunca. Sobre el olvido
aquello que tanto miedo le da a la gente en referencia a la muerte, y que es algo que no está en absoluto constatado más que por la propia mitología, como lo es el hecho de relacionar el vacío con una eterna oscuridad y no con una eterna luz, por ejemplo. Son pinceladas mitológicas, legendarias, a través de las cuales nosotros hemos interpretado pues, elementos básicos de la cosmogonía y de nuestros propios orígenes, y por lo tanto hemos proyectado también nuestras expectativas, esperanzas, miedos y terrores a toda esa forma de manifestar, de interpretar, de ilustrar realidades a las que no tenemos acceso. Y por eso hemos colocado pozos de irracional y aberrante alegría y de irracional y aberrante terror a circunstancias como nacimiento o muerte, básicamente. Para no gravar demasiado las almas transmigrantes, se interpone la bebida del río Leteo, las aguas del olvido, en medio de las mutaciones, a fin de que, gracias al olvido de las migraciones anteriores, de las vidas precedentes, cada uno desee y se afane sobre todo por conservarse en el estado presente, que la rueda gire. The show must go on. La memoria lo es siempre de una existencia individual numérica por el principio material, o sea, el cuerpo, al que se ve unido. La existencia permanente del alma universal, con las sucesivas remuneraciones internas al mundo y a la legalidad cósmica de sus modos singulares, se da por debajo del nivel de la conciencia y de la memoria, limitada siempre a una vida individual. La vida individual en esta cuerda universal y material está sujeta y sometida a determinadas reglas de juego y normativas, aparentemente supeditadas a una supuesta amnesia que en realidad no es tal, porque cuando les hablaba el otro día de recordar o dejar de recordar, saquemos una vez más a colación Platón. Aprender es recordar. No tenemos mucho que aprender, sino recordar. Esa es la trampa, esa amnesia, esas aguas del Leteo de las que está hablando este libro y Ovidio en la Metamorfosis en boca de Pitágoras, etcétera, etcétera. Bien, señoras y señores, absolutamente nada se olvida. La amnesia es la incapacidad de poder acceder a determinada información, no la pérdida de dicha información. Por lo tanto, la teoría de la rueda sucesiva y perenne de reencarnaciones y de esta existencia bajo vibratorial como una forja de almas destinada a aprender más y más y a perfeccionar cualquier tipo de posibilidad o combinación existencial, eterno retorno, eterno recomienzo, todas esas leyendas y esas teorías ya comentadas por Mircea Eliade, por Nietzsche, etcétera, etcétera, hablando de autores contemporáneos, porque nos podemos remontar a los sumerios, aquellos de ustedes que no quieran hablar de atlantes o lemurianos. Yo ahí tampoco me voy a meter porque who am I to blow against the wind? Señoras con señores, nada se pierde. Y en este libro, que es el quinto diálogo, sí, sigo insistiendo en mi hereje favorito, Giordano Bruno, La cábala del caballo Pegasio. Ya hablamos de sus tres primeros diálogos en italiano, que eran puramente cosmogónicos, los tres últimos de su etapa italiana, redactados en Londres, antes de ser quemado en Campo di Fiori. Los tres últimos hablan de una reestructuración, una renovación ética, moral e intelectual de la parafernalia católica. Por ello fue quemado precisamente. Él era, si lo recuerdo mal, un monje dominico, fraile dominico, no sé si renunció o no renunció, pero
Lo quemaron sencillamente porque no querían escucharle más, no querían escuchar más sus movidas, que efectivamente llegaban a ser anticristianas en el sentido de que ponían en duda todas las figuras de la liturgia católica para poder mantener en el miedo de la caducidad, verbigracio en el miedo de la muerte a todos los feligreses y a través de ese miedo poder instaurar toda esa evolución anímica y espiritual de la que se habla desde que el ser humano es ser humano en términos de castigo y de recompensa, como pues el condicionamiento clásico de Pavlov o el condicionamiento operante de Skinner, pero en términos espirituales. Si usted es bueno, va al cielo; si usted es malo, va al infierno. Pecado, virtud; bueno, malo; luz, sombra, etcétera, etcétera. Bien, esa forma de estabular el crecimiento espiritual, la naturaleza divina, efectuada por organismos lobísticos, sectarios, si quieren ustedes, cuales diversas religiones, cualquier estructura religiosa basada en un gurú, llámenlo ustedes papa o llámenlo ustedes pope o llámenlo ustedes supremo monje lama o tibetano, llámenlo ustedes lo que quieran, cualquier estructura religiosa que pretenda subyugar ese propio crecimiento de conciencia que es puramente individual y por lo tanto colectivo, universal y divino, de base es de alguna forma parasitante. Y sencillamente todos aquellos que han criticado no ya la buena voluntad de metafóricamente poner al abasto del populacho determinados conceptos de manera más fácilmente digeribles, sino que han utilizado dichas metáforas para poder aterrorizar a través del miedo, poder pastorear y conducir y modelar la actitud de dicho populacho en provecho propio. Todo ese tipo de estructuras y todos aquellos que en un momento determinado, formando parte de esas estructuras dentro de su propia estructura, las han querido denunciar, han acabado en la pira, han acabado en la hoguera. Y cuando hablamos de pira y hoguera podemos hablar también pues, de otras maneras de asesinar a un ser humano, como es apartarlo, condenarlo al ostracismo o hacer que se muera de hambre o ridiculizarlo o difamarlo o evitar que pueda ganarse la vida dentro de sus propias competencias. Hay muchas maneras de acabar con el ser humano. Y esos tres últimos diálogos, después de los diálogos cosmogónicos de Giordano Bruno, tratan precisamente de una necesaria reestructuración del dogma religioso católico, en este caso, al cual después añadieron escisiones no igual, sino mayormente perniciosas, como las luteranas, las calvinistas, las protestantes, etcétera, etcétera, mayores exponentes de la Inquisición. Puesto que la leyenda negra, entre otras cosas, lo que ha hecho es instaurar que la Santa Inquisición es una cosa de católicos, ¿no, señoras con señores? La Santa Inquisición es una cosa sobre todo de protestantes, de luteranos y de calvinistas. Si ustedes se molestan en echar un vistazo a las estadísticas de quemas de brujas desde el siglo XVII hasta prácticamente el siglo XIX, verán que todos aquellos juicios y autos en los que se quemaban a señores por herejes, Giordano Bruno es uno de ellos, en este caso por parte de la Iglesia Católica, pero Giordano Bruno, brujas, etcétera, etcétera, herejes en general, verán ustedes que estadísticamente nadie ha quemado más que todas aquellas estructuras religiosas basadas en la reforma eclesiástica escindida del catolicismo, verbigracia, luteranos, calvinistas, etcétera, etcétera. Estos eran los auténticos perseguidores y quemadores de brujas, habitantes de Salem. Curioso cómo se manipula la historia, incluso teológica y religiosa, en términos políticos y geográficos. Y efectivamente, como decía el otro día, básicamente, de forma grosera,
campanilista, como dicen los italianos, fetichista si quieren ustedes, pero con un toque de realidad, la civilización occidental cayó con el Imperio español, porque en aquel momento, instaurada la retórica anglo-sionista, esa pinza protestante, calvinista, luterana, reformista, productora de los mayores crímenes contra la humanidad, no solamente en términos religiosos, sino también en términos imperialistas, puesto que si ustedes también comparan, si se molestan en comparar la dinámica imperial española basada en virreinatos, en mestizaje y en construcción de instituciones universitarias a cuyo acceso tuviera bien usufruir tanto la población colonial, entre comillas, como la natal, en base y a la mano de esa política de mestizaje, si ustedes comparan ese patrón de colonialismo, imperialismo, con el patrón colonial imperial anglosajón, verán ustedes que no hay color. Simplemente podemos resumirlo así. En Latinoamérica o Hispanoamérica existen indígenas. En todas aquellas colonias que formaron parte de la pinza anglosajona ya no existen indígenas. Pregúntense ustedes por qué. Políticas de mestizaje inexistentes, es más, opuestamente políticas de exterminio sistemático de poblaciones locales, involuntariedad de crear en sus colonias estructuras civilizatorias, cuales hospitales, universidades, más que en el ámbito de los propios centros coloniales, absolutamente vetados a la población indígena, es decir, mestizaje 0, exterminio 10. No hace falta que nos remontemos a las colonias de ese nuevo continente con el que tropezó España, sino podemos hablen ustedes de la India, por ejemplo, la China colonial imperial británica, Sudáfrica. Ampliemos no solamente en términos anglosajones, sino en términos protestantes, todas las colonias holandesas, belgas, el Congo, etcétera, etcétera. Esos señores que ahora se despachan por grandes demócratas europeos y que en los años 50 del siglo pasado todavía tenían negros encerrados en jaulas, de los años 50, cuando aquí con Franco ya estábamos haciendo películas con Alfredo Landa, ellos tenían negros en jaulas en el pleno corazón de Bruselas, y estos que ahora se arrogan el derecho de decir que representan la democracia europea, etcétera, etcétera. Bien, toda una realidad paralela histórica absolutamente silenciada y deformada por una pinza que afecta en términos geográficos, políticos y religiosos, y de eso quería hablarles hoy, con este segundo diálogo sobre la reforma de la Iglesia Católica, a la que aspiraba este anticristiano dominico quemado como un pollo, Giordano Bruno, una pinza anglo-sionista que llegó de alguna forma a conjugarse con todos aquellos intereses, vuelvo a repetir, de carácter sionista, muy poco que ver con las soberanías nacionales de lo que dimos en llamar Europa Occidental, básicamente conformada en torno a una de las primeras coronas globalizadoras, entre comillas, como fueron la de Castilla y Aragón, con sus primeras universidades, como la Universidad de Salamanca, etcétera, etcétera. Es decir, un concepto de occidentalización heredado de toda una filosofía clásica contaminada por el aristotelismo, desgraciadamente, que conformó todo básicamente lo que se llama Europa Occidental, después paulatinamente degenerada por esa pinza anglo-sionista. El elemento sionista empezó a incurrir en los primeros años del siglo,
en 1700, primeros años del siglo XVIII, con las primeras logias que empezaron también a apoderarse, haciendo incursión en las coronas y en los sectores aristocráticos a través de la deuda de todos los países europeos y acabando finalmente por apropiarse de las soberanías nacionales. Los primeros que cayeron fueron los ingleses, centroeuropeos, alemanes, familias de carácter sionista, que fueron poco a poco fusionándose con la aristocracia y con la realeza europea a través de la deuda y del mestizaje por cuestiones de deuda. Llámelo Rothschild, Rockefeller, herederos subsecuentes, nuevos ricos, sorosianos, etcétera, etcétera. Kissengernianos en términos más geopolíticos, etcétera, etcétera. Bien, esa pinza anglo-sionista, que también fue la que de alguna manera generó ese epicentro de conflicto que se ha convertido en la capital del horror a nivel mundial y global, que es Israel, con la cesión de territorios palestinos a un supuesto nuevo Estado absolutamente artificial fundado por esas familias sionistas que de judías tenían muy poco en términos litúrgicos. Tanto es así que cuando Rothschild decidió poner en la bandera de ese nuevo Estado libertario para los judíos de Israel esa estrella de David, las propias comunidades judías, sobre todo las del este, escribieron una carta quejándose a este padre fundador y preguntándole que por qué ese símbolo que no formaba parte de la liturgia hebrea encabezaba esa bandera, porque sencillamente la carcasa hebraica fue utilizada, como se utilizan los medios de comunicación, para adoctrinarle a usted a través del miedo y hacerle creer efectivamente que si su hijo tiene un ictus con 5 años no es porque le ha metido 3 vacunas, sino porque ha bebido zumo de naranja. Ese tipo de carcasa, utilizando en este caso el patrón hebraico, fue el que de alguna manera marchitó ya desde hace más de 300 años. Les he hablado el inicio de la logística sectaria, sionista y masónica, siglo XVIII. Esa carcasa fue la que de alguna manera fue carcomiendo como las termitas el interior de las soberanías nacionales y de la tradición helénico-cristiana, si bien ya pervertida por el aristotelismo, y de aquellos polvos, estos lodos. Cuando yo hablo de que la debacle actual que estamos viviendo es producto de esa pinza anglo-sionista, y les digo que Occidente cayó con la caída del Imperio Español, no les estoy hablando en términos fetichistas, patrióticos o nacionalistas, porque a mí me la suda. Vuelvo a repetir, yo he nacido en España, pero si hubiera nacido a 300 kilómetros al norte del territorio en el que estoy, pues sería francés. Y ahora mis influencias serían todavía más marcadamente rothschildianas, porque el segundo país que fue absolutamente putrefacto, precisamente, por la estirpe rothschildiana, fue Francia. Pero no vayamos por ahí, que ya hemos hablado otras veces de esto. Les hablo sencillamente en términos globales, de la historia, del nacimiento, proceso, construcción, declive y degeneración de la civilización occidental, hablando de Europa, básicamente. Porque las colonias, incluidos Estados Unidos, no son más que metástasis ya de base putrefactas por esas asociaciones, entonces, secretistas y herméticas, que forman ya parte del nacimiento de esas naciones desde su base. Ni siquiera han tenido que pudrirla. Es que ya son estas sociedades las que han basado esas nuevas colonias metastatificadas en otros continentes desde el principio. Bien, señoras y señores, Cábala del caballo Pegasio, en estos días les hablaré un poquito de este penúltimo libro, el último de los diálogos sobre la reforma eclesiástica, si no recuerdo mal, es de los heroicos furores, pero que ya básicamente pues son críticas a cómo ya la sociedad occidental, a través de la putrefacción de la propia religión católica, empezaba a irse para la barranquilla.
y cuyas críticas le valió, vuelvo a repetir, a este señor, pues ser quemado en una pira, etcétera, etcétera. Y todavía a día de hoy, en base a nuestra herencia religiosa, llámenla ustedes el Vaticano, que no es más, vuelvo a repetir, una metástasis de todas estas instituciones absolutamente marchitas y corruptas por bueno, por la morfología sectaria que viene ya gobernando y que ha incursionado en todas las soberanías nacionales, pues son las que ahora mismo están dictaminando el destino de nuestras naciones, el desmantelamiento de nuestras naciones. Estamos hablando, entre otros, pues del Foro Económico Mundial, todos los derivados, Organización Mundial de la Salud, Organización Tratado Atlántico Norte, Naciones Unidas, Unión Europea, son todos diferentes nomenclaturas de la misma corporación lobística que lleva 400 años marchitando la civilización helénico-cristiana a través, básicamente, y sobre todo desde el siglo XIX, de la pinza anglo-sionista de la que les estaba hablando. Continuaremos con este tema a través del Cábala del Caballo Pegasio.